agradecemos al arqueólogo Miguel Covarrubias que nos acompañe, que nos brinde este tiempo, que nos comparta información sobre uno de los tesoros más importantes que tenemos en Quintana Roo, que es esa herencia de nuestros ancestros, de los mayas, una muestra de ingeniería, astronomía, cosmogonía. Así es que le agradecemos mucho al licenciado Miguel que nos acompaña. Y quiero decirles respecto a él, que él es licenciado en Ciencias Antropológicas con la especialidad en Arqueología por la Universidad de Yucatán. Ha trabajado como investigador independiente por 25 años, principalmente para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, que es la máxima institución dedicada a la preservación y conservación del patrimonio arqueológico y cultural. Así como en la Ciudad de México, cuenta con más de 30 publicaciones científicas y de divulgación en prestigiosas instituciones nacionales e internacionales y ha participado como ponente en 20 congresos, coloquios y mesas redondas en México y en el extranjero. Ha impartido 9 conferencias magistrales de divulgación sobre temas relacionados con la cultura maya. Ha sido expositor de temas relacionados con el peritaje arqueológico y ha diseñado y coordinado cursos de actualización y formación para guías de turismo. Es miembro del staff de investigación arqueológica de la organización no gubernamental Maya Exploration Center y actualmente es docente en la especialidad en Historia y Arqueología Maya de la Universidad de Dusseldorf. Así es que hoy nos acompaña, nos trae una charla sobre el patrimonio arqueológico de la costa oriental de Quintana Roo. Hay muchas cosas que se han dicho respecto a la zona arqueológica submarina, a la del litoral. Así es que muchas gracias, Miguel, bienvenido y adelante. Muy bien. Bueno, pues en Quintana Roo, particularmente en la parte norte, los dos sitios que más se conocen, que son más visitados, pues son Tulum y Cobá. Digo, a pesar de que hay muchísimos otros sitios, la mayoría de los turistas, es más, Tulum, pues podría considerarse casi el tercer sitio más visitado en la República, después de Teotihuacán y Chichén Itzá. Yo creo que podemos ubicar a Tulum. Y Cobá, pues también ha incrementado la visita. De hecho, pues ambos sitios representan, son un buen ejemplo, ¿no?, de la historia prehispánica de Quintana Roo. Cobá, pues inició en la época muy temprana, muy antigua, y bueno, la arquitectura monumental que podemos ver ahí, pues corresponde a la época clásica, pero también tiene arquitectura ya de la época más tardía de los mayas, ¿no?, que podría ser, por ejemplo, el templo que corona el famoso basamento de Nojochmul, que es contemporáneo a Tulum, ¿no? Lo que vemos en Tulum es arquitectura de la época también más tardía de los mayas, ¿no?, lo que llamamos el posclásico. Bueno, la cuestión es que en general en la península, y particularmente en Quintana Roo, se hacen estos mapas turísticos para promover la oferta de los productos del Estado. Generalmente son mapas que son incompletos e inexactos. Además de que, bueno, los sitios arqueológicos no son productos. Es una cosa que tenemos que poner en claro. O sea, el objetivo de la arqueología como práctica profesional
no es abrir sitios a la visita del público. Sus objetivos son diferentes, es la investigación, la protección, la conservación, ¿verdad? Y la difusión del conocimiento. Entonces, bueno, pues aclarando esto, pues me gustaría decir que más bien los sitios arqueológicos son patrimonio y en la ley en materia se les considera monumentos en el sentido de que son bienes materiales que guardan la memoria. Entonces es muy importante esto, o sea, que reconozcamos que nuestro patrimonio pues tiene un valor primordialmente educativo, ¿no? Y debe estar por encima del valor económico. En este mapa, por ejemplo, faltan varios sitios que pueden ser visitados y que son importantes para la educación y el conocimiento del pasado. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí Tulum, tenemos Cobá, al sur está Muyil, que también ya tiene algo de visita, pero no aparece Xel-Há, que es un sitio importantísimo y que está abierto al público. Entonces, es lo que les digo, cuando se hacen este tipo de mapas, pues muchas veces no tienen la información correcta, digamos. Bueno, la realidad es esta. Es una cantidad de sitios arqueológicos impresionantes. Aquí pueden ver los que se tienen registrados en los 3 estados de la península. Es una cantidad un poco mayor a 3,800. Y como podrán notar, es precisamente en Quintana Roo donde menos sitios hay, son los puntitos amarillos, ¿no? Si los comparan con los de Yucatán, que son los naranjas, o los de Campeche, pues en Quintana Roo tenemos realmente muy poco trabajo de registro. No quiere decir que no existan sitios, en realidad el territorio de Quintana Roo debería estar igual de lleno que el de Yucatán, ¿no? Y el de Campeche, pero por diversos motivos, pues no se ha concretado un atlas arqueológico del estado. Estos vacíos que aparecen en el mapa se deben a la falta de investigaciones. Y pues digo, a mi juicio y a la de muchos colegas míos, es precisamente la ubicación y el registro de sitios lo que debería ser más prioritario. O sea, ¿cómo vamos a poder proteger algo que no conocemos, que no sabemos dónde está? Entonces, pues sí, este mapa contiene información de prácticamente más de 100 años de investigaciones, ¿no? Pero como pueden ver, pues en Quintana Roo todavía estamos un poco atrasados, hay como 600 sitios, ¿no? Nada más. Entonces todavía nos falta mucho, hay áreas enormes que falta por investigar. Pero en cuanto a la temporalidad, también poca gente sabe que en Quintana Roo tenemos más de 13,000 años de historia. En fechas relativamente recientes se han hecho hallazgos que se remontan al final de la era del hielo, a los orígenes de la civilización, a la grandiosa época clásica, a la muy intensa ocupación del posclásico y hasta en la época colonial. En esta escala temporal aún quedan muchos huecos, ¿sí?, en la secuencia cronológica, que solamente mediante investigaciones podrán ser llenados, ¿no? Y, por ejemplo, pues tienen la cantidad de seres humanos prehistóricos que se han encontrado en Quintana Roo, que es un trabajo de investigación de la maestra Carmen Rojas. Tenemos sitios que datan del preclásico, del clásico, del posclásico, en fin. Tenemos una riqueza invaluable. Quintana Roo nunca fue plenamente colonizado por los españoles, razón por la que muchos edificios mayas, sobre todo los del periodo posclásico, se mantienen en pie en la actualidad. Hay un colega que hizo un recuento hace ya
un par de décadas, y él decía que habían por lo menos 500 edificios mayas todavía en pie. Entonces, digo, esto fue hace algún tiempo y cada vez se han descubierto otros más. El interés por la arqueología en esta región se remonta a siglo y medio, comenzando con los viajes, por ejemplo, de John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood, que visitaron Tulum, digamos, por primera vez, fueron los primeros occidentales que conocieron Tulum y que lo documentaron. Teoberto Mahler, un célebre fotógrafo, también fue a Cobá a principios del siglo XX, y otros más, ¿no? Y bueno, pues la cuestión es que durante varios siglos el territorio estuvo muy poco habitado, ¿no? Sin caminos y bajo una fuerte tensión social. Fue en 1974 cuando cambian las cosas radicalmente con la fundación de Cancún. Aquí abajo, bueno, les muestro una de los dibujos de Frederick Catherwood de 1842, del Castillo de Tulum. Es un libro muy bonito, el de Incidentes de Viaje en Yucatán, que recomiendo mucho su lectura. Una foto del templo del Nocochmul, tomada por Teoberto Mahler, por ahí de 1911. Y bueno, un mapa de los años 50, donde pueden ver qué poquitas poblaciones habían todavía, ¿no? Y cómo habían carencia de caminos, etcétera, etcétera, ¿no? De tantos exploradores del territorio. Con Cancún llega, entrecomillado, el desarrollo a la entidad. Empieza la urbanización masiva y, por ende, la destrucción del patrimonio arqueológico. Gracias al esfuerzo de los pocos arqueólogos que radican en esa ciudad, todavía se conservan algunos sitios arqueológicos que incluso actualmente es posible conocer. Aquí los pueden ver en el mapa, ¿no? O sea, solamente en la zona hotelera tenemos el Rey, Miguelito, uno que está registrado como Laguna, que está dentro de un hotel, Poctapoc, que está en un campo de golf, y un poco al norte está el Meco, ¿no? De las mujeres, pues ahí aparece también uno que sufrió daños por un huracán, que es Punta Sur. Bueno, la cuestión es que también la expansión del urbanismo moderno se extendió hacia el sur por más de 100 kilómetros en la mal llamada Ribera Maya hasta alcanzar Tulum. Aquí tenemos un mapa hecho, bueno, fue publicado en 1975, y pueden ver la gran cantidad de sitios costeros que había entre, digamos, Xcaret y Tulum, ¿no? Por ejemplo. Muchos de estos importantes sitios costeros quedaron insertos dentro de propiedades de grandes consorcios hoteleros y fraccionamientos residenciales, y actualmente incluso niegan el acceso al público en general, cosa que está muy mal. Hay varios sitios de estos que sobreviven gracias al trabajo de los arqueólogos. Aquí pueden ver el mapa ya actualizado, ¿no? Digamos, de la zona al sur de Cancún hasta Punta Allen, donde tenemos lo que se conoce de sitios arqueológicos, son los puntos naranjas, y obviamente entre más grande es el punto, pues más importante y más grande es el sitio. Entonces aquí, bueno, pues habrá como unos 200 sitios en este mapa, ¿no? En esta parte del estado. Y como pueden ver, en la selva, en tierra adentro, pues no, tampoco, por lo mismo no tenemos casi datos, pues porque hay propiedades privadas donde se nos niega el acceso, no hay caminos, no hay fondos, no hay arqueólogos suficientes, en fin, son muchos casos, ¿no? En las imágenes podemos ver un pequeño templo que está sobre una pequeña, una piedra grande, una pequeña isla, que se llama Shac, cerca de Akumal,
donde ahorita hay un hotel. El personal del Instituto Nacional de Antropología, hace ya algunos años, restauró, estabilizó el edificio, así se ve en la actualidad. Esta es una foto antigua, y el sitio todavía perdura, pero a mí me han comentado muchas personas que quieren intentar entrar a verlo y no les permiten el acceso. Lo mismo sucede con la imagen abajo a la izquierda, que es uno de los edificios de Escalacoco, en Playa del Carmen, donde sucede lo mismo. O sea, solamente los huéspedes tienen el privilegio de poder visitar nuestro patrimonio. En la siguiente imagen es uno de los edificios de Shamanjá, que está actualmente en el fraccionamiento Playacar de Playa del Carmen. Hay varios grupos ahí que se pueden visitar y pues se supone que es vía pública, ¿no? Entonces ahí no tienen por qué negar el acceso. Obviamente, pues sí, a lo mejor el personal de seguridad del fraccionamiento, como también es responsabilidad de ellos, van a pedir que por favor no se suban a los edificios, etcétera, etcétera. Entonces, esos son algunos de los ejemplos que tenemos de ese patrimonio, ¿no? También hay sitios que es difícil conocer, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos pues una muestra de los distintos tipos de arquitectura que corresponden a diferentes periodos cronológicos, ¿no? Arriba a la derecha tenemos una imagen del sitio El Naranjal, que está un poco ya al norte del estado. Es un tipo de arquitectura que denominamos megalítica, precisamente por el tamaño de las piedras y por otras características, ¿no? Que es similar a la arquitectura que vemos en otros sitios como Izamal, por ejemplo, en Yucatán. Abajo es una imagen antigua del Nojochmul de Cobá, ¿no? En su templo, pero el tipo de arquitectura del basamento es de la que nosotros llamamos tipo Petén, ¿sí? Que también es una arquitectura muy característica de la época clásica y que pues se extiende desde esta zona de Cobá hacia el sur, obviamente hasta el Petén guatemalteco, ¿no? Y finalmente, bueno, pues la más abundante y la mejor conservada es la que llamamos Costa Oriental. Aquí tenemos un edificio de 2 niveles, muy impresionante, que está en la reserva de Siancán, en una área muy inaccesible. Y aquí tenemos una imagen del templo doble, digamos, que se encuentra en el pueblo de Acumal, que actualmente está en total abandono. A la arquitectura de tipo costa oriental, en algún momento entre los escolares, se le llegó a considerar decadente por su menor calidad constructiva en comparación con otros tipos de arquitectura precedentes. No sé, por ejemplo, la arquitectura de Chichén Itzá, que es de un tipo de piedra de recubrimiento, de las piedras, cada una están perfectamente labradas, ¿no? La arquitectura Puc de Uxmal, por ejemplo, también es un buen ejemplo de esto. O en el sur, ¿no? En el sur de Campeche, ahí con la frontera de Quintana Roo, pues tenemos sitios como Xpujil y Lecán, etcétera, etcétera, Chicaná, ¿no? De tipo Río Chenes, que también tiene una arquitectura muy, muy impresionante. Entonces, bueno, la cuestión es que la arquitectura costa oriental, en la época en la que se hizo, pues ya no consideraron importante hacer edificios en escala monumental. Esos edificios que vemos aquí cumplían prácticamente las mismas funciones religiosas, administrativas, políticas y sociales. Fueron equivalentes a aquellos grandes edificios de periodos anteriores. Y si bien la calidad del labrado de las piedras es burdo, las técnicas de construcción y los materiales se mantuvieron, incluso innovaron, y prestaron especial atención a la decoración de estuco y a la pintura mural.
Por ejemplo, aquí tenemos la famosa Casa Azul del sitio que se llama Rancho Ina, que está ahí por Punta Venado, en terrenos de la empresa Calica, y que para visitarlo, bueno, pues hay que hacer una cita previa, hay que pedir permiso al centro INA Quintana Roo, y el centro INA Quintana Roo se comunica con la empresa, y entonces ya se concerta una cita determinada tal día, tal hora, y entonces se puede entrar a visitar este maravilloso templo, en compañía, obviamente, de los guardias de seguridad de la empresa. Abajo, otra vez una imagen de Akumal, del grupo A de Akumal, que está pues parcialmente restaurado, pero como les decía ahorita, pues ya no es posible tomar una foto como esta, porque ya la maleza ya lo tapó. Y aquí abajo a la izquierda tenemos un templo maravilloso también, que también se encuentra en la reserva de Siancán. Y pues como pueden ver, este sí no ha recibido ningún tipo de atención, ningún tipo de restauración, y pues en cualquier momento se nos cae, ¿no? Aquí pueden ver las grietas que tienen por la vegetación. De hecho, toda la parte que está a la derecha ya se colapsó. En fin, es un edificio que está en condiciones críticas. Aquí tenemos algunas de las características, o sea, de este tipo de arquitectura de la costa oriental, que es común en el periodo más o menos entre 1200 y 1520 después de Cristo. Es cuando estuvo en boga la actividad constructiva de este tipo de edificios. Obviamente, bueno, en el exterior la fachada siempre tiene una banqueta, ¿sí? En ocasiones tiene este adorno que llamamos soclo, ¿sí? Luego viene el muro vertical, que es el paramento, y viene una moldura media, que puede ser de 1, 2, 3 elementos, un friso, que en este caso es de espacio un tanto reducido, y a veces también una cornisa. Son elementos que pueden presentar. Una constante que tiene este tipo de arquitectura es tener el dintel remetido, es decir, en la parte que soporta el marco, digamos, de la puerta, siempre lo vamos a encontrar hacia adentro, con ese pequeño espacio, ¿sí? Y los lados de la puerta, digamos, o del vano, que llamamos jambas, generalmente van a ser de mampostería, o sea, de muchas piedras, ¿no? Hay otros sitios que tienen jambas monolíticas, o sea, que son una sola piedra que está deteniendo el dintel. A veces los dinteles pueden ser de madera, ¿sí? Siempre van a estar remetidos, y pueden estar sostenidos también por columnas cilíndricas. Entonces, estas son unas de las características principales, ¿no? Y, por supuesto, como les comenté anteriormente, la escala siempre va a estar reducida. Ahora, a la pintura mural de estos edificios se le llama de estilo códice mixteca. Aquí pueden ver la similitud, por ejemplo, del mural del templo del dios descendente de Tulum, y una preciosa vasija de Oaxaca, de un sitio mixteco. Tiene mucha similitud. Pero también tenemos que comprender, o sea, no es que hayan venido los oaxaqueños a pintar los murales. Los mayas no estaban aislados del resto de lo que llamamos Mesoamérica, es decir, compartían con todos los pueblos zapotecos, nahuas, otomís, etcétera, ideología, religión, sistemas de numeración, astronomía, muchos conocimientos, ¿sí? Entonces, pues otros autores optan por llamarle ya más bien estilo internacional, porque pues era compartido por muchas culturas. Ese periodo posclásico es cuando muchos de estos pueblos muestran homogeneidad en sus manifestaciones culturales.
Entonces, esas relaciones que son obvias a larga distancia, se daban, pues, sobre todo a través de la navegación, de lo que se llama navegación de cabotaje, es decir, costeando. Algunos venían navegando desde las costas de Veracruz, Tabasco, y rodeaban la península y llegaban hasta acá, y de ahí se iban hasta Centroamérica y de regreso. Entonces, es común en esta costa que existan muchos sitios que sirvieron como puertos y como marcadores de navegación. Aquí, por ejemplo, a la izquierda, tenemos unas fotos antiguas, muy antiguas, del sitio de Pamul, que tenía esta enorme pirámide, este enorme montículo, con un templo, ¿no? Ahorita el templo pues ya no existe. Y a la derecha tenemos un templo que está dentro de la caleta de Chacalal, en el actual Puerto Aventuras. Y bueno, pues es una lástima porque tampoco hay así acceso muy fácil a este lugar. En el interior todavía conserva estas preciosas pinturas murales de un jaguar estelar, parece que aquí tiene un cometa, y una serpiente emplumada, ¿no? Que tiene aquí sus pestañas. Son imágenes típicas de esta época, de varias culturas. Entonces, bueno, pues esto, por ejemplo, pues requiere atención inmediata. Muchos de esos sitios costeros fueron construidos sobre otros preexistentes y llegaron a ser grandes asentamientos con áreas urbanas muy extensas, que incluso se combinaban entre sí. Por ejemplo, este sitio que es Punta Piedra, que tiene basamentos muy grandes, que seguramente se hicieron sobre construcciones que estaban desde antes, pues el área urbana abarca se pega con Xcaret, ¿sí? Hacia el sur, y con Chamanja hacia el norte, y un poco más al sur, Rancho Ina, donde está la Casa Azul, y todo eso formaba una amplia área habitacional. Toda esa zona está llena de vestigios, ¿no? Que además de haber, digamos, las plataformas pequeñas donde habitaba la gente, había también, bueno, edificios públicos, ¿no? Como todos estos templos que ven aquí. Este es Punta Piedra, este es Xcalacoco, abajo se llama Chacalal, y este es Pamul. Y pues por estar en propiedades privadas, como les decía hace rato, no ha sido posible investigarlos ni conservarlos, ¿no? Eso es un problema. Pero lo que les comentaba es que estas ciudades eran tan grandes que tenían no solamente las construcciones públicas, las domésticas habitacionales, sino cubrían extensiones amplias, muy amplias, de unos pequeños muritos bajos, que llamamos albarradas, que lo que hacían realmente era estar dividiendo predios. Aquí en el mapa de la izquierda, si lo alcanzan a ver, es el área que actualmente es Playacar, ¿sí? Y las áreas están señaladas en círculos, son, digamos, los núcleos con edificios públicos, ¿sí? Y todo lo demás estaba lleno de estas albarradas, ¿no? Que, bueno, pues pensamos que aparte de delimitar predios donde vivía la gente, también limitaban predios donde la gente hacía sus milpas, ¿no? Donde sembraban su alimento. El de la derecha es Aldea Sama, un fraccionamiento nuevo que hay en Tulum, y aquí también pueden ver la gran cantidad de predios divididos, ¿no? Y aquí, curiosamente, pues no hay mucho asentamiento, digamos, muchas casas domésticas, pero sí tenemos pequeños templos como el que se presenta ahí. Bueno, otra cuestión muy importante es que los mayas, y particularmente los de la costa oriental, llegaron a conocer muy bien el paisaje donde vivieron, lograron dominarlo, transformarlo a su conveniencia e interpretarlo conforme a su cosmovisión. Su concepción del universo implicaba la existencia de 4 rumbos, o sea, de los puntos cardinales, y tres planos principales.
uno celestial, otro terrenal y el inframundo, que representaron fidedigamente en sus centros ceremoniales, creando una geografía sagrada. Aquí, pues también este mapa es producto de la colaboración multidisciplinaria, donde espeleólogos, cartógrafos, nos prestaron sus mapas de las cuevas secas que hay de Playa del Carmen hacia el sur, hacia Puerto Maya. Y todos estos sistemas de cuevas, que son estas manchas como moradas, si se fijan, tienen un desarrollo que va de noroeste a sureste y van a desembocar al mar, justo donde están los grandes núcleos de urbanos, ¿no? de las ciudades que hubo. Entonces, es muy importante eso porque los mayas de esta época de Costa Oriental, pues se apropiaron de una forma institucionalizada del inframundo al construir edificios, digamos, altares, eh, eh, oratorios y pequeños templos dentro de las cuevas, ¿sí? O sea, aquí ya estamos viendo una cuestión no solamente religiosa, sino también política, ¿no? O sea, las élites, los gobernantes de estos lugares, de alguna manera se apropiaron también del inframundo. O sea que, como estos edificios que vemos aquí, pues ahorita llevamos contabilizados unos 40, ¿sí? Y todavía lo que falta por investigar, ¿no? Entonces esto ha sido, como les decía, gracias a la colaboración de espeleólogos, en fin, ¿no? de mucha gente que ha colaborado para que vayamos armando esta base de datos de arquitectura del inframundo. Incluso las condiciones de la cueva, como pueden ver en esta imagen de abajo a la derecha, este templo que está aquí está tan bien conservado que tiene un techo de madera, de rollizos de madera, que todavía se mantienen después de entre 500 y 700 años de antigüedad. Eso es algo maravilloso, ¿no? Y son sitios que pues tienen que de alguna manera protegerse. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como quintanarroenses, para proteger nuestro patrimonio? Si bien es responsabilidad del gobierno federal a través del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, también nosotros debemos contribuir a su preservación. Número uno, respetándolo, ¿sí? Número dos, reportando hallazgos, por ejemplo, la mayoría de los hallazgos paleontológicos han sido de buzos profesionales de cavernas que pues tienen ética, tienen responsabilidad y reportan a la autoridad correspondiente, ¿sí? La otra es permitir el acceso a los investigadores, ¿no? Porque, digo, a mí en lo particular me han llegado a correr a machetazos de varios lugares, ¿no? Por estar trabajando en campo. La otra es ayudar a difundir el conocimiento, etcétera. Aquí pueden ver, pues por ejemplo, un templo que está a punto ya de caerse, fíjense cómo está. Y realmente, si hubiera el interés y la voluntad, se podría por lo menos estabilizar esto para que se lo pudiéramos legar a los niños, ¿no? Y a los hombres del futuro, ¿no? Fíjense nada más que a pesar de que estaban muy bien construidos, pues no van a soportar el embate de la vegetación, del clima, del saqueo, ¿no? Desafortunadamente, la arqueología en México, yo consideraría que actualmente está cruzando por la peor crisis en su historia. Digo, desde hace años, décadas ya, el Instituto Nacional de Antropología ha sido golpeado financieramente y su dirección y administración, francamente, está en manos inadecuadas, ha caído en manos totalmente inadecuadas, particularmente aquí en la entidad.
En la actualidad la situación se ha vuelto insostenible, con recortes inauditos de hasta 3/4 de su presupuesto anual, dejando a sus insuficientes investigadores en una total precariedad. En Quintana Roo no hay ni una decena de arqueólogos de tiempo completo, mientras que sus autoridades a nivel federal, por ejemplo, pagan rentas millonarias sin destinar sus recursos a donde realmente se debería, que son a nuestros vestigios arqueológicos, que como les repito, mínimamente deberían ser estabilizados para legarlos a generaciones futuras. Aquí, por ejemplo, abajo es un edificio que hizo una restauración de emergencia. Si se fijan en la imagen de abajo a la, digamos, izquierda de esta foto, ya el muro ya no tenía sustento, ya estaba en el aire. O sea, este edificio estaba a punto de caerse. Y con una inversión, se los juro, de no mayor de 3,000 pesos, incluyendo gasolina, el pago de los maestros albañiles, materiales, etcétera, pues logramos por lo menos estabilizar el muro para evitar que caiga en el corto plazo, ¿no? Y mientras les digo, pagan rentas como el de este edificio, que son varios millones de pesos al mes, ¿sí? A los trabajadores que no son de base, pues no les pagan. Aquí ya están las manifestaciones por todos lados. Tienen prácticamente paralizada a una de las instituciones que es de formación de profesionistas en arqueología, en antropología, en historia, etnología, etnohistoria, lingüística. Pues ahí está, así están los criterios hoy en día. Entonces, bueno, pues yo les agradezco mucho su tiempo y los invito realmente a que pues hagamos lo posible porque pues podamos conservar nuestro patrimonio, ¿no? Agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes. Juntos saldremos adelante.